Aunque tradicionalmente la puta y la bruja tienen bastante en común desde un lugar histórico, hoy me gustaría hablar de aquello que las pone en conexión, para hablar de fantasía, de imaginario y especialmente de un erotismo particular que ha tenido consecuencias bien tangibles, a veces limítrofes entre la vida y la muerte, para las mujeres. Yo recuerdo una de mis bisabuelas que le gustaba mucho bañarse con una cierta frecuencia y el tema de bañarse mucho era algo que se llevaba como en secreto, porque si las vecinas se enteraban de que se bañaba mucho, pues pronto la iban a condenar como prostituta o viciosa o lujuriosa, porque al hacer algo que era diferente a lo que hacía el resto de gente y además bañarse, ¿no? Pues que implica como una cosa más física, la desnudez, pues siempre estaba ahí esa nube negra de qué habrá hecho esta mujer para necesitar bañarse tanto, ¿no? Y en las etiquetas, pues es la mirada patriarcal o la mirada de ese control, ¿no? De esa disciplina patriarcal, de esa vigilancia de la sexualidad de las mujeres que a menudo las condena como prostitutas. También bruja es un calificativo que a menudo se ha arrojado a las mujeres como agresión y que luego pues nos hemos reapropiado posteriormente, ¿no? Para darle otro significado. Incluso en épocas recientes, esta vigilancia social de los cuerpos, ¿no? De las mujeres implica que más que ser buena o buena entendida de acuerdo a los parámetros que haya en cada momento, más que ser buena era importante parecerlo, ¿no? El tema de las apariencias. Y en este caso, tanto la prostituta como la bruja tienen en común que son figuras de mujeres que tradicionalmente han atentado contra esas apariencias o se han desplazado de esta obligación de mantener las apariencias, ¿no? Podríamos pensar que son perfiles de mujeres independientes o mujeres públicas que al ser públicas o al tomar una posición más visible se han entendido como mujeres más accesibles. En el mundo patriarcal pues era bastante frecuente, tal vez todavía lo es hasta cierto punto en ciertos entornos, que si una mujer se presenta en determinados espacios está declarando una accesibilidad o un acceso a su cuerpo. Entonces, esta idea de echarse a la calle en una hora que no es la correcta o con una compañía que no es la adecuada puede despertar esta sospecha de decir, bueno, ¿qué andará buscando, no? Esto lo vemos recurrentemente de una forma muy trágica con la perversa acusación de aquellas mujeres víctimas de violación o de agresión sexual en las que se las persigue por supuestamente ponerse a sí mismas en situaciones peligrosas, ¿no? Esto es algo absolutamente injusto que, por desgracia, todavía continúa perpetuándose. Y hay una larga genealogía histórica de este tipo de actitudes en las que se persigue a esas mujeres que se atreven a tomar el espacio público o que directamente, pues, parece que el hecho de que ellas salgan afuera es una carta blanca para acceder a ese cuerpo, ¿no? Entonces, directamente esa mujer que se echaba a recorrer los bosques, los campos, los caminos, que salía de casa, o incluso aquella que trabajaba por sí misma, ¿no? La viuda o la mujer que no se casaba nunca, ¿no? Que despertaba sospechas.
La mujer fatal es aquella que con su belleza o con su seducción o incluso con esta exposición pública supone una tentación para el hombre de bien, con lo que se la entiende como un elemento destructivo o disruptivo en la comunidad que puede llegar a seducir a los hombres con su poder de atractivo o de seducción y al seducirlos destruir prácticamente su vida, ¿no? Entonces, digamos que esta imagen de la mujer fatal, que es absolutamente misógina, eh, destruye en primer lugar la fantasía de control masculino a través de esta capacidad para generar en esos hombres que desean a la mujer fatal reacciones ambivalentes de atracción y rechazo, lo que implica que el hombre que se enfrenta a la mujer fatal se ve, de acuerdo a este mito o a esta narrativa popular, se ve en una contradicción moral a menudo en donde tiene que resistir esa tentación de sucumbir a los encantos de esa mujer poderosa o de esa mujer atractiva que tiene ante sí. Esto nos lleva a otra cosa que también es bastante fuerte y es que la mujer fatal en sí tiene también como esta fama tradicionalmente de ser viciosa, de no tener punto de satisfacción posible, entonces por su capacidad de éxtasis o por su capacidad de placer carnal, pues puede generar un sentimiento de inadecuación en el hombre o en el amante masculino de turno, ¿no? Entonces tenemos también esta proximidad de esta imagen misógina de la mujer fatal con aquella imagen misógina de la mujer castradora. Entonces, la sexualidad o la sensualidad o el erotismo o incluso la independencia o la valentía de las mujeres para exponerse a un lugar público o simplemente para existir sin taparse o censurarse del todo y completamente, pues es algo que en el mundo patriarcal pues se entiende que desordena o que perturba. Hay un libro muy famoso que habréis escuchado mencionar muchas veces, que es el Malleus Maleficarum, escrito por Heinrich Kramer en 1487. Este libro da claves para identificar brujas y así facilitar su persecución y terminó por ser un clásico o una referencia primordial para las personas que perseguían brujas, ¿no? Pero también, a pesar de que este sea el libro más conocido, también hay otros libros muy influyentes, como los del italiano Francisco Maria Guazzo, o también los trabajos de Jean Bodin. La persecución de las brujas en Europa, en América, tiene sobre todo un énfasis muy importante en América, obviamente, durante la colonización, ¿no? Pero digamos que ya es algo que en Europa se empieza a desarrollar en el siglo XIV, al final de los 1300, y que luego se extiende fácilmente hasta el siglo XVIII, ¿no? Entonces, murieron muchas mujeres ahí. 4/5 de las muchas personas, de las miles de personas fallecidas, asesinadas, 4/5 eran mujeres, así que claramente esa persecución de brujas pues se ha reconocido ya como una de las persecuciones misóginas más importantes de la historia. A día de hoy todavía continúa habiendo persecuciones de brujas en algunos lugares, en algunas regiones africanas, como pudieran ser Tanzania, ¿no? En el Malleus Maleficarum se trata la relación entre la brujería y las mujeres. Se habla de que la brujería viene de la lujuria y del vicio y que las mujeres son particularmente proclives a la brujería debido
precisamente a su apetito sexual insaciable, a también su debilidad espiritual y también su tendencia natural al mal. Con esta idea de la bruja como esa mujer viciosa que tiene una tendencia natural al mal, se popularizaba esta idea de la bruja como la mujer que tenía sexo con demonios. El sexo con demonios en realidad se refiere a todo tipo de actividad sexual que tengan las mujeres que no sean con los hombres. Todo tipo de actividad sexual de las mujeres que no sea a través de un hombre y en particular a través de un falo es brujería, ¿no? O es algo pues que pinta mal. En primer lugar, en todo este imaginario de la bruja teniendo sexo con los demonios, tenemos a estas mujeres que se representan teniendo sexo con animales. Por ejemplo, es muy frecuente la relación de las mujeres con las cabras, pero también la relación de las mujeres con serpientes, donde en principio prima esa relación, ¿no?, de la mujer con el animal como algo que de alguna manera afirma esta inclinación supuesta de las mujeres hacia el instinto por encima del intelecto. Es decir, se asocia de alguna manera a las mujeres con los animales y también se asocia pues que si las mujeres y los animales tienen una relación particular es porque son seres en los que prima el instinto sobre el intelecto, ¿no? Es el clásico, yo no sé controlarme a mí misma porque necesito como esa disciplina externa o esa tutela externa de un hombre para poder estar en el mundo o para poder adecuarme al mundo, porque siendo mujer y estando yo sola, pues podría sucumbir a esa bajeza de mi instinto natural, ¿no? Vemos cómo se va dibujando algo muy claustrofóbico, ¿no? Bueno, la otra versión de lo que es la bruja que tiene sexo con demonios es la versión de las mujeres que tienen sexo consigo mismas o con otras mujeres. En particular, se popularizó esta gran imagen de los sabbats de brujas, que son grandes fiestas multitudinarias en las que las brujas tienen sus encuentros, por ejemplo, en bosques o en espacios retirados de las poblaciones. A mí me gusta pensar en los sabbats como reuniones con amigas o fiestas donde por fin una puede desmelenarse, ¿no? Pero también como un espacio de asamblea para hablar de cosas que atañen a todas, ¿no? O para incluso desarrollar pues políticas alternativas, alianzas o para manifestar diferentes puntos de vista o para enseñarse unas a otras, ¿no? Es decir, que cómo el imaginario masculino imaginaba, ¿no?, ese sábado es probablemente muy diferente de lo que verdaderamente pudiera ocurrir ahí, ¿no? Entonces, bueno, digamos que esta idea de las mujeres con las mujeres, pues parece también una potencial amenaza a la perpetuación del orden patriarcal. Por tanto, pues se despierta inmediatamente una sospecha y termina naturalmente en una condena, ¿no? Esas mujeres que se reúnen para hablar entre ellas o para acordar entre ellas diferentes cosas o para ayudarse son brujas directamente, ¿no? Porque pasan por encima de esa tutela masculina o pasan por encima de esa supervisión disciplinaria, ¿no? Luego también tenemos en esta idea de mujeres con mujeres directamente, pues esta atracción y esta actividad sexual de mujeres con mujeres que pues tiene también numerosas representaciones a través de películas, libros, formas de arte, ¿no? Me parece también súper bonito cómo se representa toda esta relación de las mujeres con otras mujeres en, por ejemplo, una película reciente que es Retrato de una mujer en llamas. Si no la habéis visto, aprovechad para mirarla porque es súper bonita, está muy bien hecha, es muy poética, es entretenida
está documentada y además da bastante que pensar. Además, está realizada por una directora y una de las actrices principales, si no recuerdo mal, es la pareja de la directora, o sea que la están desarrollando ellas desde su punto de vista, ¿no? Y me parece súper interesante. En esta película justamente podemos ver cómo en una relación entre dos protagonistas emplean ungüentos, que también es algo que tiene pues una base histórica, ¿no? Esta utilización de ungüentos que se aplican en diferentes lugares del cuerpo y que tienen la capacidad de producir visiones o estados alterados de conciencia, ¿no? Entonces aquí vemos que el trato de mujeres con mujeres pues tiene también todo un universo propio que también es bastante interesante, ¿no? Y luego, obviamente, la otra versión de lo que es la bruja con el sexo con los demonios sería sexo tal cual con demonios. Las brujas son poseídas por esos demonios o a veces también son incluso transportadas a través de esos transportes eróticos conocidos, ¿no? Son transportadas por el demonio a otros territorios, es decir, el demonio se la lleva de viaje y en estos viajes a otros territorios tienen sexo. Algo absolutamente delirante, ¿no? También se supone que estas brujas que tienen sexo con demonios son presas de un frenesí incontrolable que siempre se imagina desde esa mirada masculina o esa mirada inquisitorial, siempre se imagina a caballo entre lo pornográfico y lo sacrílego, es decir, hay como un morbillo en esta imagen de la bruja teniendo sexo con demonios, pero también se entiende como un sacrilegio, ¿no? Entonces aquí vemos de nuevo cómo el erotismo femenino despierta esta reacción ambivalente de atracción y rechazo entre sus perseguidores, ¿no? Podríamos pensar también que estas fantasías que responden a cosillas irresueltas, ¿no?, de sus sensores, también encajarían bastante con lo que podríamos observar en las tendencias del porno a día de hoy, que también está articulado en torno a esa mirada del deseo patriarcal, donde se establecen roles bien diferenciados, a menudo organizados en este dominio y esta sumisión, o que a veces también extreman de una forma bastante llamativa sus expresiones, ¿no? Y que también se mueven un poco dentro de lo que sería lo sacrílego. En el porno a día de hoy pues también hay una tendencia relacionada con la transgresión de las formas que lleva cada vez más a prácticas extremas que luego se traducen también en un montón de fenómenos sociales bastante preocupantes, ¿no? Como la exaltación a esa cultura de la violación, etcétera, etcétera, ¿no? Que es especialmente preocupante en cuanto que el porno sería la primera herramienta de educación sexual de toda una generación joven que busca en estas producciones, ¿no?, en estas miradas, un aprendizaje.
también tenemos esta idea de que supuestamente con quien nos acostamos se considera tradicionalmente una categorización, una definición de quién somos, ¿no? Está esta idea de dime con quién te acuestas y te diré quién eres. En particular, en el caso de las mujeres, hay un montón de cuestiones relativas al estatus que tienen que ver con esto, ¿no? Con quién se acuestan y de quién son madres o dentro de qué circuito reproductivo se encuentran enmarcadas, ¿no? Una mujer que se acuesta con un rey o un aristócrata, pues está en un estatus muy diferente a la mujer que se acuesta con el labriego, ¿no? Entonces esto pues también habla de esa tendencia tradicional a definir a las mujeres de acuerdo a esa vida sexual. También tenemos un montón de ideas tradicionales del sexo como algo que marca el cuerpo de la mujer, casi como si fuéramos ganado. Tenemos esta idea tan arraigada, ¿no? en nuestra cultura de la virginidad como justamente uno de los epítomes de este fenómeno de que el falo masculino tiene como una especie de poder o capacidad social para transformar tu cuerpo para siempre, ¿no? Es decir, si has sido penetrada, tu cuerpo queda transformado para siempre, ya no eres virgen o, bueno, pues eso te condiciona de alguna manera en tus posibilidades a futuro, ¿no? En tu forma de verte, o sea, es una cosa abrumadora cuando lo pensamos, ¿no? La virginidad como ese concepto ideal de la mujer que todavía no ha sido iniciada en la vida sexual y que por tanto todavía conserva alguna suerte de inocencia precaria de la que hay que hacerse cargo antes de que se malogre, ¿no? También. Entonces es curioso porque justamente con este mito, ¿no? de la virginidad o esta imagen de la virginidad, este constructo, ¿no? Es eso, es una construcción social en la idea de la virginidad, pues se supone que ese falo masculino tiene el poder de transformar para siempre el cuerpo de las mujeres. Esto que también en algunos momentos de la historia reciente se había considerado superado, que no lo está, porque también hay un montón de regiones del mundo donde ese control sobre el cuerpo de las mujeres pues sigue muy activo. Pero bueno, digamos que en el mundo como más moderno, más tendente a la libertad sexual o incluso a la promiscuidad o a la experimentalidad, pues a veces se considera que este tipo de nociones, como la de la virginidad, con quién te acuestas o dejas de acostarte, pues ya no son elementos definitorios de las mujeres, de su identidad o de su potencial desarrollo dentro del marco social, ¿no? Sin embargo, recientemente hemos visto también una tendencia bastante preocupante hacia la condena de aquellas mujeres que tienen muchas parejas, ¿no? O que tienen muchas o muchos compañeros sexuales, que es la tendencia al body counting, es decir, contar con cuántas personas te has acostado para permanecer dentro de unos parámetros que se juzgan como aceptables. Aquellas mujeres que sobrepasan aquellos números supuestamente ideales de parejas sexuales, ya se entiende que están echadas a perder o incluso a veces se pretende instaurar esa imagen perniciosa de que sus genitales o su sexo se encuentran alterados en su forma por ese exceso de actividad sexual, lo que es absolutamente abominable y no tiene ningún sentido y ningún pie ni cabeza. Sin embargo, como son tendencias que forman parte de este fenómeno retrógrado en el que nos encontramos ahora mismo, pues también es un tema que está preocupando en según qué contextos a las chicas jóvenes, ¿no? Que de repente se preocupan por la cantidad de compañeros sexuales que han tenido a lo largo de su vida. O
incluso, ¿no? Se sienten como en la obligación de justificarse o de justificar su vida sexual, como si eso fuera de incumbencia de alguien, ¿no? Em, entonces, bueno, vemos que esta idea de la virginidad, del body counting, están ahí presentes, todavía tienen una estela venenosa bien arraigada a nuestra cultura que de forma recurrente retorna como un boomerang odioso, ¿no? Que se enmarcan dentro de esta idea muy arraigada de que el sexo marca el cuerpo de la mujer para siempre o que define su identidad. Otro tema que también me gustaría tratar al respecto, porque hay una tendencia, especialmente en ciertos círculos espirituales, por ejemplo, en círculos de yoga o de meditación, hay una tendencia de unos años a esta parte en la que se trata el sexo como un intercambio energético o como un intercambio de cargas energéticas, dando al sexo una cualidad supuestamente sagrada que usualmente se refiere además al sexo entre hombre y mujer, y específicamente una sexualidad sagrada orquestada en torno a la penetración como ese clímax de ese intercambio energético sexual. Esta idea del sexo como algo sagrado que reafirma esa tradicional ordenación del sexo en términos de hombre, mujer, penetración mediante, se basan también en una idea de complementariedad del hombre y la mujer, que también es un absoluto constructo circunstancial y que no tiene ese rasgo universal o universalizante que se pretende encontrar en ello. Esta idea de la sacralidad del sexo entre el hombre y la mujer es también bastante, bueno, tiene una raíz bastante fuerte, ¿no? Bicho malo nunca muere, que se puede decir. Y también tiene, por ejemplo, una presencia importante en la magia hermética. En la magia hermética, que es una magia, bueno, pues que se viene desarrollando desde el Renacimiento aproximadamente y que es una magia practicada principalmente por hombres eruditos, hombres que tienen ciertos privilegios y que están formados en muchos casos. Son hombres que están plenamente adaptados a la sociedad. Entonces, dentro de lo que es la magia hermética, que es una magia erudita, una magia de libros, ¿no? También se exalta mucho este ideal de la figura andrógina como esta mixtura perfecta y armónica entre el hombre y la mujer. Y de ahí vienen también un montón de ideas de energía masculina y energía femenina, o, por ejemplo, ¿no? En astrología, signos masculinos y signos femeninos, que es algo sobre lo que también vamos a hablar pronto, porque esta idea de la energía femenina y de la energía masculina, de las que tanto se escucha hablar, tampoco es algo que debamos tomar a la ligera. La sexualidad de las mujeres es un campo de batalla y de resistencia donde cualquier tonto quiere intervenir con su visión totalmente desubicada, ¿no? De una forma además perniciosa. Entonces, volviendo a tomar el hilo, estas brujas que tienen sexo con demonios, si efectivamente con quien te acuestas te dice quién eres, pues si tienes sexo con demonios, entonces tú eres poco menos que un demonio, ¿no? Entonces decir que tienes sexo con demonios es como decirte que eres mala, mala, re mala, eres súper mala. Que tiene que ver también un poco con ese germen, ¿no? De persecución y de condenación de las mujeres simplemente por ser mujeres, ¿no? Yendo a una frase de Jean Bodin, del 1580 aproximadamente, en un tratado de hechicería,
dice que la bruja es aquella que intenta lograr sus fines a través de medios demoníacos, entendiendo que el demonio se refiere a energías que son contrarias a Dios. O sea, aquí, llegadas a este punto, a mí me lleva a pensar, a ver, si la bruja tiene sexo con demonios y los demonios son energías contrarias a Dios, claramente la persecución de la sexualidad de la bruja no tiene que ver tanto con el sexo en sí, sino con su potencial para echar abajo el orden centralizado, jerarquizado de la sociedad en la que vive. En la época también había todo un debate bastante llamativo acerca de lo siguiente. ¿Es el demonio el que seduce y domina a las mujeres para hacerlas brujas? ¿O son las brujas las que obligan a los demonios a asistirlas en sus fines? Es muy diferente, ¿no? Porque si es el demonio el que domina a las mujeres para transformarlas en brujas, estas mujeres tienen un ápice de inocencia en el sentido de que pasivamente son tentadas por el demonio y por tanto son mujeres a las que todavía cabe salvar o que se imagina que puedan tener algún tipo de, sí, como de retorno, ¿no? Al buen camino, por decirlo así. Sin embargo, si son las mujeres las que de forma perniciosa y con alevosía solicitan la asistencia de los demonios, ya esas brujas tendrían una posición mucho más activa y por tanto tendrían una mayor agencia y una mayor responsabilidad sobre sus actos. Entonces, las mujeres son tan poderosas como para llamar a un demonio y conseguir que éste les haga caso. Luego, por otro lado, esta idea de el sexo con demonios como entendiendo a ese demonio como una energía, lleva también a pensar, ¿no? Jolín, sexo con energías, o sea, es una fantasía que ya va más allá, ¿no? Es como, bueno, no sé, sexo con el cosmos, sexo con... Y en este sentido, yo con lo que me quedaría es que, bueno, pues esta persecución de la sexualidad de las mujeres tradicionalmente no tiene que ver tanto con la sexualidad, con el placer o con el disfrute, sino con la visión de esa sexualidad o ese erotismo femenino como algo que revierte el orden social y que por tanto amenaza los privilegios de aquellos que están en control, ¿no? En este sentido, revolucionar la fantasía erótica o revolucionar la fantasía sexual puede ser una buena forma de resistir a todo este imaginario patriarcal que permea constantemente en nuestra manera de desear o nuestra manera de vivir el sexo. Y en este sentido también, para acabar y para dejarnos con un buen sabor de boca, quiero recomendaros también una novela maravillosa que se llama Un lugar llamado antaño, de una escritora, Olga Tokarczuk, tiene un apellido impronunciable. Ella escribe increíble y además tiene una mirada y una originalidad que son únicas. Trata mucho el universo de la magia de una forma muy poco convencional. Y en este libro que os digo, En un lugar llamado antaño, hay justamente una personaje que se llama Espiga, que es bruja, o por lo menos tiene un estilo de vida que podría enmarcarse en eso, ¿no? En esa imagen de la bruja, que, por ejemplo, tiene como mascota a una serpiente y que ve crecer en su casa del bosque una planta de angélica que crece y crece y crece y termina teniendo sexo con esta planta. Y bueno, y tiene un hijo con la planta. Entonces, me parece maravilloso, ¿no? Porque ¿quién dice que no podamos imaginar
cosas absolutamente diferentes, ¿no? Yo creo que la originalidad de la fantasía es un campo de resistencia extremadamente curioso e interesante que dice mucho. Espero que os haya gustado escucharme. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos pronto. Dancing with the stars, Shiva's power calls, harmony in the air, peace beyond compare. Om Namah Shivaya, Namah Shivaya, chanting loud and high, unite, unite, light up spirits bright. Dancing with